En primer lugar, es muy fácil hablar de criptomonedas cuando toda la alegría en la bolsa empuja, y la macro y el sector tecnológico están de dulce. Lo difícil es defender la tesis y cómo ejecutarla ahora que todo cae. Si miramos el mercado cripto, ha sido todo un desplome. Desde que ganó Donald Trump, Bitcoin llegó a subir más de un 50% en apenas 2 meses y se mantuvo en lateral en torno a los $100.000 americanos otros 2 meses más, hasta ahora que está haciendo su pertinente retroceso. Si lo recordáis, es algo que ya anticipamos en el artículo de opinión enlazado, cuando llegó toda la euforia. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Acaso con Trump la cosa no iba a ser vino y rosas? De hecho, incluso anunció hace no mucho un fondo de reserva federal en Bitcoin y otras 4 altcoins. ¿Y es un buen momento para invertir o mejor esperar a que pase el chaparrón? Si eres de los que disfruta con esto de las cripto, agárrate, porque la cafeína financiera de hoy, lo mismo te hace replantearte la idea de invertir en Bitcoin, el resto del ecosistema ya sería otra cosa. ¿A qué se deben estas caídas en el precio de Bitcoin? Muchas personas se empeñan en ver a Bitcoin como un activo refugio, una especie de oro digital. Y aunque tiene potencial para serlo, todavía no es ni de cerca una reserva de valor. Su volatilidad es muy elevada, por no hablar de que no es un medio de cambio en el 90% de los sitios. Y si no, cuando hoy vayas a comer por ahí con la familia, prueba a pagar con Bitcoin en el restaurante de turno. Bitcoin es un activo de riesgo, y como tal está relacionado de forma inversa con la situación de tipos de interés, o más bien de expectativas de los mismos. Vamos, con la macroeconomía. Igual que ocurre con los sectores tecnológicos disruptivos, computación cuántica, carrera espacial, o las small caps. ¿Y qué es lo que está pasando ahora mismo? Sencillamente 2 cosas. Mayores expectativas de inflación. Ahora que ya se están empezando a implementar los aranceles que prometió Donald Trump, con porcentajes no menores del 25% a sus tradicionales socios de Canadá y México, así como otro 10% adicional a China, recordemos que algunos de sus productos ya sufrieron el arancelazo de Biden del 100% y otro 25% a muchas exportaciones de la UE, no son pocos los que ya empiezan a descontar mayores expectativas de inflación futuras en el medio plazo. E incluso podemos observar cómo desde que tocara fondo en octubre de 2024, este impuesto encubierto al ahorro no ha cesado de subir hasta el 3,1% actual. Y todo ello sin contar los aranceles. Muy posiblemente, estas tasas a la importación encarecerán el producto final, y las empresas no tendrán más remedio que trasladar esos costes al precio final. Con todo, precios mayores, aumento de la inflación. Lo que nos fuerza al siguiente motivo. Expectativa de menores bajadas de tipos de interés. Claro, recordemos que el objetivo de la Fed es mantener ese techo máximo de la inflación en el 2%. Y de momento, no solo todavía no lo ha alcanzado tras 5 años de inflación transitoria, sino que vuelve a escaparse sobrepasando el 3%, en un contexto en el que da la sensación que los aranceles podrían incrementarla más en el medio plazo. Todo ello fuerza a la Fed a modificar su hoja de ruta, enfriando los recortes que tenía previstos para este inicio de 2025. Ya en enero de este año no recortó tipos, pero es que el mercado en su totalidad ya descuenta que ni en la próxima reunión de la Fed, ni tampoco en la siguiente lo hará, dejándolos en el entorno del 4,25% a 4,5% que ya fijó en su reunión de diciembre de 2024. Con todo, en este activo hemos de olvidarnos de los cantos de sirena de Trump, anunciado la creación de un fondo soberano, o demás diciendo que aceptará la shitcoin del perrito, o ya puestos de Milei. Esto no son más que guiños políticos a ese sector de especuladores. A largo plazo, lo que realmente importa son las expectativas de tipos de interés. Y en este momento, un cambio en las expectativas de tipos de interés, de recortes a posición neutra, y espérate que no los acabe subiendo, si la inflación se le va un poco de las manos a Trump. Por eso de darle una advertencia, fuerza a todos los activos de riesgo, sean Bitcoin, el resto del criptoecosistema, small caps o sectores emergentes, a hundirse más de lo previsto en un principio.
Y justo eso es lo que estamos viendo estos días. ¿Entonces es un buen momento para invertir en Bitcoin? Antes de continuar, quiero ser transparente contigo, no soy un asesor financiero profesional. Mi objetivo es compartir información y análisis basados en fuentes confiables para ayudarte a tomar decisiones informadas. No obstante, esto es solo una opinión, y te animo a que hagas tu propia investigación antes de invertir. Bueno, sea bolsa con el S&P 500 o cualquier otro índice o Bitcoin. Es ahora cuando toca demostrar la fortaleza de las tesis DCA, Dollar Cost Averaging. Siempre he sido un fiel defensor de hacer un mínimo DCA en Bitcoin, porque creo en la filosofía y espíritu de la moneda, pero no necesariamente un DCA mensual pase lo que pase. Por ejemplo, soy muy adverso a comprar cuando se lateraliza en posición de máximos. En ese caso, en realidad lo único que estoy haciendo es aumentar mi precio medio de compra. Nada más. Y si os fijáis, es justamente lo que hacen la mayoría de las personas, comprar siempre en máximos a toro pasado. En cambio, prefiero esperar y hacer esas compras periódicas cuando Bitcoin se da un golpe en su cotización, como por ejemplo ahora, y se queda lateral un tiempo. Ese es el momento en el que suelo hacer un DCA mensual, sin dudarlo. ¿Significa eso que no puede caer otro 20% más? Claro que puede ocurrir, e incluso perder la fuerte barrera psicológica de los $50.000 americanos, en cuyo caso lo que haría es comprar más, para promediar un precio medio todavía más abajo. Así, cuando llegue el siguiente rally alcista, no solo habré acumulado una mayor posición, sino que también habré promediado aún más abajo y ya verás qué alegría. Recuerda, hodl Bitcoin. ¿Cómo hacer DCA en Bitcoin en mercados laterales? Desde la compra manual de Bitcoin cada mes, buscando cazarlo en algún mínimo, lo cual sinceramente es un poco tedioso, por eso de estar pendiente siempre, e incluso podría llegar a ser adictivo. Hasta la programación de las compras mediante un bot de DCA como los que ofrece el exchange OKX a través de su app móvil. Como la idea sería comprar cada vez que baje, pero no vender si sube, porque buscamos acumular, podríamos preestablecer los siguientes parámetros. Configuración de la estrategia. Tramos de precio. 0,2% a 10% define los intervalos en los que el bot colocará órdenes de compra adicionales cuando el precio baje. Yo colocaré un 7%, así cada vez que el precio de Bitcoin baje un 7% respecto a la compra anterior, se efectuará una nueva aportación. Objetivo TP por ciclo 0,5%. Significa que cada ciclo de compra y venta busca al menos un 0,5% de beneficio antes de vender. Como no quiero vender, sino que busco acumular, aquí pondré un porcentaje absurdamente elevado. Por ejemplo, un 1000%. Monto de la inversión. Monto inicial de la orden. Más 9 euros a 50.000 euros puedes establecer la cantidad de dinero que el bot usará en la primera compra, con un mínimo de 9 euros y un máximo de 50.000 euros. Yo he prefijado 1.000 euros. Monto de la orden de seguridad. Más 9 euros con 29 céntimos es el monto mínimo que se asignará a cada orden de compra adicional en caso de caída del precio. En mi caso 75 euros. Órdenes de seguridad máximas. 0 a 20 indica cuántas veces el bot puede ejecutar compras adicionales si el precio baja. Aquí las máximas posibles, es decir 20. Y no es una caída menor. Hablamos de entre un 25% y 30% desde máximos en Bitcoin y, atentos, más de un 50% en Ethereum. De la Solana, Cardano y otras altcoins, creo que mejor ni hablamos. ¿Cómo obtener cierta rentabilidad en mercados laterales? Pero una cosa es activar una estrategia de DCA, que te permitirá acumular posiciones cada vez que Bitcoin baje un tanto por ciento, y otra es obtener rentabilidad una vez adquieres dichas compras. Para ello están los famosos programas de stacking. Brevemente, un programa de stacking de criptos es una forma de ganar recompensas con tus criptomonedas sin necesidad de venderlas. Funciona como una especie de cuenta de ahorros, pero en lugar de un banco. Las criptos se bloquean en una red blockchain para ayudar a validar transacciones y mantener su seguridad.
A cambio, recibes los intereses, aquí llamados recompensas en la misma criptomoneda. De esta forma, en su programa de stacking, podrás encontrar recompensas de hasta el 7% en altcoins como Ethereum. Por supuesto, cuanto más exótica sea la altcoin, mayor será el porcentaje de remuneración, pero también mayor el riesgo. ¿Y cuál podría ser un precio objetivo para Bitcoin? E igual que la bolsa de valores se tiene que ajustar. Tras el nuevo escenario de tipos más elevados de lo inicialmente previsto, el mercado cripto también debe hacer lo propio. Además, este mercado está mucho más marcado por la psicología del inversor y el análisis técnico. Es más, en el 90% de los casos cripto no hay un valor fundamental que soporte su existencia, pero ahí están cotizando para que se vea lo mucho que influye la psicología. Así pues, si sacamos el retroceso de Fibonacci, vemos que en el anterior ciclo, 2020 a 2024, encontró sus mercados laterales bajistas en el nivel 0,78 de Fibo, y posteriormente en el número áureo de 0,618. Por ende, aplicando esa misma regla, ahora encontramos que esos mismos niveles se encuentran en la cotización de entre $64.000 americanos y $74.000 americanos, por lo que aunque con zigzagueos, todavía podríamos ver algunas caídas más durante las próximas semanas antes de tocar fondo. Por supuesto, esto no son más que meras especulaciones. Al final, lo que marcará el camino será la situación de inflación y tipos de interés en Estados Unidos. Cuanto más se prolonguen las expectativas de no recortes en el corto plazo, más veremos caer el precio de Bitcoin y el resto del ecosistema. Y por el contrario, si estos miedos fueran más breves de lo inicialmente previsto, no sería descartable ver su cotización pegar fuertes subidas en poco tiempo. Sea como fuere, y dada la situación actual de cierto miedo inflacionario, parece un buen momento para empezar o continuar acumulando posiciones antes de que llegue el siguiente ciclo alcista.